Bueno, bueno, ahora al tiempo vamos a empezar un temita que a mí me atrae mucho, que siempre estoy tratando de mirar y revisar y ver si aparecen cositas nuevas o al menos indicaciones o procedimientos o técnicas diferentes. Vamos a hablar un poquito de mix. Espero que no se extienda mucho. Eh, a modo de temario, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a definir o intentar definir el concepto, clasificarlo, vamos a ver los resultados de unos mix puntuales que quiero comentar, hablar de las complicaciones de estos mix y concluir un poquito y a ver si nos da tiempo a discutir. A modo de introducción, estos son bastante clásicas. Sabemos que el glaucoma es la principal causa de ceguera, ¿no? Irreversible. Hasta un 4% de la población de entre 40 y 80 años va a tener glaucoma primario. La incidencia esperada para este año es aproximadamente 66 millones de personas. Si bajamos la presión en estricto rigor, el glaucoma progresa menos. Y para eso tenemos tres grandes pilares: los medicamentos clásicos, el láser SLT y la cirugía. Pero tenemos problemas. ¿Ya? Los problemas del tratamiento convencional, ¿cuáles son? Las gotas. Todos nosotros creemos que nuestros pacientes se ponen las gotas. No, mis pacientes estoy seguro que se ponen las gotas. Pero eso no es así. ¿Ya? Un 50% de nuestros pacientes no se ponen en la gota y hasta un 35% de los que en teoría se ponen la gota se la ponen mal. O sea que en realidad la adherencia es pésima. ¿Ya? Y cuando llega la gota al ojo, produce a veces graves toxicidades que los pacientes andan muy incómodos y la verdad es que les influye muchísimo en la calidad de vida. Luego la trabeculoplastia láser. El láser es eficiente, es eficaz, pero a veces requiere de muchos tratamientos y tampoco es que baje muchísimo la presión intraocular. Y luego llegamos a la cirugía. La trave, el caballito de batalla, el gold standard, siempre está ahí, siempre apaña y siempre está para ayudarnos, ¿no es cierto? Pero todos sabemos que es una cirugía bien complicada, que es impredecible, que depende mucho de la cicatrización del paciente, requiere a veces de un alto expertise. Y a pesar de todo, tiene una alta tasa de fallo debido a la misma cicatrización del paciente, independiente que usemos o no antifibrótico. ¿Ya? Produce astigmatismo severo y a veces produce una alteración importante en la calidad de nuestros pacientes. Los otros son los implantes filtrantes, como el tubo y la válvula, y ambos tienen alrededor de un 50% de fallo a 5 años, o sea, fallan igual. ¿Estamos? Con los riesgos que todos sabemos, que es la hipotonía, la hemorragia coroidea. Tanto la trabeculectomía como los implantes presentan altas tasas de reoperación de hasta un 29 y un 9% respectivamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos? Y ahí está siempre uno, ¿no? La idea de cómo hacer una cirugía que ayude a dos cosas, o que al menos si tenemos que hacer una cirugía, poder coadyuvarle con otra y así mejorarle la calidad de vida, a lo mejor disminuir las gotas. En fin, siempre está la idea de tratar de hacer algo combinado, cómo ofrecer una mayor seguridad, eficacia y calidad de vida a nuestros pacientes. Y ahí aparece se acuña este concepto de MIGS, Microinvasive Glaucoma Surgery, en donde no hay una definición estricta ni un consenso claro acerca de cuáles son los procedimientos que esta sigla implica, porque son tanto procedimientos como cirugías propiamente tal, como dispositivos, o sea, como que abarca un montón de cosas. Sin embargo, nuestros colegas ingleses en el Murphy's lo acuñaron como un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo, con mínimo trauma, y prácticamente sin disección escleral ni manipulación conjuntival, con buenos niveles de seguridad y una rápida recuperación. Clasifiquémoslo. Bueno, la clasificación es más bien anatómica y depende bien del sitio donde actúan. ¿Estamos? Tenemos los mix extraveculares, los mix subconjuntivales y los mix supracoroideos. Dentro del trabecular nos vamos a centrar básicamente en esta parte de los procedimientos de los mix. En esta presentación está el trabectome, está el GAT, que después vamos a leer bien qué significa esa sigla, el Cahook Dual Blade, que es un cuchillo, y el TRAV 360. Tenemos el iStent, que es el clásico iStent y el iStent Inject, y el iDrus Microstent. Dentro de los subconjuntivales tenemos el SEN y el PreserFlow, y los suprascoroideos, el CyPass. Trabecular, aquí es el nicho de nuestra presentación. Todos sabemos que la región yuxtacanalicular y la parte interna del canal de Schlemm son el lugar de máxima resistencia al flujo de la salida humoracosa. Hay muchos procedimientos que están orientados a remover este tejido simplemente bypassial. Aquí tenemos una fotito que muestra un poco cuáles son las técnicas que se usan a nivel del trabéculo. En esta zona de aquí, esto que ven acá, el hilito azul, es el GAT, ¿ya?
El que tenemos a su derecha es el TRAP 360, que es muy, muy similar. Después tenemos el Travecton, que es básicamente un terminal de irrigación-aspiración con un electrocauterio en la punta, y el gancho de Cajuc, que es el último que sale aquí al lado. Es súper importante tener claro, antes de empezar a hablar de estas cosas, cuáles son las contraindicaciones de este tipo de cirugía. Son todas más o menos comunes, porque todas afectan en el mismo lugar, en el mismo sitio anatómico. Por lo tanto, si tenemos un saco cristaliniano o un saco lente intraocular inestable, es una cirugía complicada y creo que no debería realizarse, ¿ya? Obviamente, si no podemos ver el canal de Slem, no podemos hacerlo, ¿no? Hay algunos audaces por ahí, hay algún trabajo de Arabia Saudita, de por allá, que hablan particularmente de lo glaucoma primario ángulo estrecho con técnicas traveculares, pero bueno, son casitos muy puntuales y gente muy audaz. ¿Ya? La diátesis hemorrágica, ojo, todos los trabajos hablan mucho de los pacientes que toman anticoagulante y aspirina, mucho cuidado. Cenequias periféricas anteriores extensas, obvio, sí también, no podemos ver el ángulo, no podemos realizar cirugías traveculares. Y desde luego, si tenemos un compromiso endotelial severo, hay que tener mucho cuidado con la córnea, ¿no? Por lo tanto, ojo ahí. Empezamos, el Travectom es el primer mix, es muy antiguo, ya desde el 2004, bueno, muy antiguo, del 2004, es una trabeculotomía de interno, es un electrocauterio, un bipolar, es como un terminal de irrigación-aspiración de 20 G aproximadamente de diámetro, y lo que hacemos es, a través de una incisión de 2,4, removemos la malla trabecular, la porción interna del canal de Slem, ¿ya? Después tenemos el GAT. El GAT aquí nos vamos a centrar un poquito, que es la Gonioscopy Assisted Transluminal Trabeculectomy, ¿ya? En el fondo, a partir de ahora en adelante, GAT. Trabeculectomía de interno bajo gonoscopia, ¿ya? ¿Cuál es la técnica? La técnica es realizar una paracentesis con una aguja 23G, tanto super o infranasal, dependiendo de la mano dominante, y poner viscoelástico dentro del ojo. A través de una incisión principal, con un cuchillete de catarata común y corriente de 2,4 milímetros, pero insisto, entrada por temporal, y bajo gonoscopia, con un gonoscopio Swan-Jacobs, consiste en realizar una goniotomía en el sector opuesto a la incisión, es decir, en el sector nasal, ¿ya? Con un trocar de retina 25G, como se muestra en esta línea aquí. Después vamos a ver una imagen que es un poquito mejor. Lamentablemente no me puedo conseguir un video de la técnica, pero consiste en hacer una goniotomía ahí justo en el sector nasal con un trocar de retina 25. Y después con unas pinzas microquirúrgicas, a través de la paracentesis que realizamos, podemos introducir un prolene o un nylon 5.0 o un catéter iluminado cuando somos más sofisticados y tenemos más recursos como el AITRA. Y luego hacer pasar a través de esta goniotomía tanto el prolene, el nylon o el AITRA, ¿ya? 360 grados hasta que aparece de nuevo por aquí, de nuevo por la goniotomía. Una vez que aparece, tomamos el cabo que acaba de aparecer y traccionamos el que tenemos fuera. Lo vamos a ver ahora en esta técnica. Lo mismo, esto es muy similar a lo que vimos anterior. Con el trocar hacemos una goniotomía. La goniotomía está escrita cuando la hacemos, abrimos la pared interna del canal de Slem y se nota que la pared externa, es un blanco nacarado y aparentemente se ve súper bien y está súper claro y es súper fácil. ¿Bien? Y una vez que se ve que está abierto, en este caso que se ve aquí, Prolen 5.0, con la punta, acercamos el calor un poquito en la punta como para que no quede filúa, sino que quede quemadita pero redondita. Y ahí empezamos a pasar con la pinza de retina o la micropinza, el prolene alrededor de los 360 grados del canal. Una vez que sale por la misma conotomía, se toma esa parte del cabo, que lo vemos en esta imagen de aquí, y con otra pinza externa fuera del ojo, traccionamos el prolene que queda afuera. Y así se abre el ángulo en 360 grados. Luego nos vamos al cajuc. El cajuc es un gancho, aquí, de doble hoja, como se ve en esta imagen de acá. No sé si lo ven porque está justo la tira de los que estamos presentes en la reunión. Pero es un gancho que tiene doble hoja, ¿ya? Y tiene un ángulo recto más o menos con el vástago, ¿bien? Y está diseñado para remover la malla trabecular con el menor daño colateral posible, ¿ya? El gancho es introducido por la misma incisión principal por temporal de 2,4 milímetros y bajo visión gonoscópica intraoperatoria se localiza el trabéculo pigmentario en la zona opuesta, nasal. Nos vamos al otro lado. ¿Cuál es la técnica de abordaje? Una vez que estamos dentro, hay dos técnicas principales. El mark and meet,
que en el fondo es entrar, ir hacia el lugar más inferior y hacer una pequeña marca, como se ve aquí, ¿ya? En esta parte de aquí. Y luego ir a la parte más arriba que nos dé la mano, introducir el gancho en el SLEM y bajar hasta la marca, que es esta parte de acá. ¿Ya? Aparentemente esa no es tan fácil y no es tan bien, porque luego una vez que uno hace la marca empieza a sangrar y no se ve muy bien la marca. Entonces es medio complicado, no es tan sencilla. Y la otra es outside in, inside out, en la cual entramos directamente al lugar más cómodo, al lugar de mejor visión gonoscópica al frente, y con el cuchillete vamos hacia abajo hasta donde nos dé, y después nos metemos donde mismo en el centro y hacia arriba donde nos dé. ¿Ya? El ángulo de tratamiento son aproximadamente 3 a 4 horas, que son como 100 grados. Ya, y aquí nos vamos a un poquito a hablar, mencionar simplemente, esto lo vamos a hablar muy rápido, de los mix clásicos, el iStent en primera generación, ya que es un stent de titanio parenizado, ¿ya? Que está aprobado por la FDA para uso junto a Facon desde el 2012 en Estados Unidos, y en Europa son un poquito más audaces, lo usan solo o combinado desde hace un tiempo. La técnica es precargar el stent y bajo visión gonoscópica insertar el stent en el SLEM, idealmente en los canales colectores, que se observan como regiones un poquito más hiperpigmentadas o con reflujo, con reflujo de sangre. El iStent Inject es exactamente igual, pero viene precargado y son dos más pequeñitos, que tienen unos diámetros y unas dimensiones un poco diferentes. El iDRUS, que no está disponible aquí, yo no lo he visto poner aquí nunca, es un stent intracanalicular de nitinol, ¿ya? Que fue aprobado por la FDA en 2018 para uso combinado con cirugía de catarata en glaucomas moderados a leves. La técnica es con gonoscopia, es una inserción bajo gonoscopia, que viene precargado, entonces es canalizar el SLEM y luego ir introduciéndolo con un émbolo. Nos vamos al espacio subconjuntival. El espacio subconjuntival es el sitio habitual de la cirugía filtrante, ¿ya? Y hoy por hoy existen nuevos procedimientos que permiten el acceso al espacio subconjuntival con mucha menos manipulación y trauma que la trabeculectomía o que los tubos. En este caso, el CEN es un implante de colágeno porcino sometido a crosslinking de 6 milímetros, que aquí lo vamos a ver mejor. Y la técnica es, primero prepara el sitio, el lecho donde va a quedar puesto el dispositivo, y se pone una pápula de mitomicina C al 0,02, subconjuntival previo al procedimiento. Después, AB interno, hacemos una pequeña paracentesis, introducimos ¿cómo se llama esto? El dispositivo precargado en una aguja, y nos ponemos directamente, aquí lo vamos a ver mejor, nos ponemos directamente en el trabéculo. Atravesamos el trabéculo y empezamos a inyectar el dispositivo, que es de colágeno, que es bastante móvil. Entonces, en estricto rigor, esto queda como a 3 milímetros del limbo, en donde hay 3 milímetros de dispositivo que recorren el espacio subconjuntival, aproximadamente 2 milímetros que están en intraesclerales y 1 milímetro que asoma en cámara anterior. El otro es el pressure flow, que es bastante famosito en el hemisferio norte, sobre todo en Canadá, el predilecto de algunos cirujanos bien importante. Es un implante biocompatible de ese material que pone ahí, ¿ya? De 8,5 milímetros y de 70 micras de lumen interno. ¿Ya? La técnica de abordaje AB externo, esto es un poquito distinto a todos los MIGS, porque lo que sí hay que hacer es hay que efectuar una pequeña peritomía y manipular un poquito el espacio subconjuntival. Se canaliza, se tuneliza a 3 milímetros más o menos del limbo, y después con una agujita pequeña se hace la incisión hasta cámara anterior y se pone el dispositivo. El dispositivo tiene la ventaja que con el largo y el lumen tiene un flujo que es definido. Y para glaucomas moderados, la verdad que al menos los resultados han dado bastante bien. Y el supracoroideo, que a mí me encantó en su minuto, le tenía harta fe, muy bueno. ¿Ya? Una ruta de drenaje fisiológica del humor acuoso, elimina alrededor del 50% en forma fisiológica, ¿no? Y es una vía independiente de presión venosa, independiente de la presión venosa epiescleral. Por lo tanto, como que tenía harto sentido inventar algo para ese lugar. ¿Ya? Y esa vía se va perdiendo con la edad, por lo tanto, echarla a andar de nuevo parecía bastante sexy. Y por eso se inventó el CyPass Microstent, que es un tubo fenestrado de poliamida de 6,35 milímetros de largo y 30 micras de lumen. ¿Ya? La técnica es bajo venoscopia, se sitúa justo debajo del epitel del trabéculo pigmentado y se hace un plano de clivaje y se inserta el dispositivo. Pero
ese dispositivo no anduvo. Después de 5 años de seguimiento, estos pacientes, algunos, o sea, un porcentaje importante de pacientes presentó una disminución severa del recuento endotelial, por lo tanto la misma casa matriz donde se fabrica decidió sacarlo del mercado. Por lo tanto, aquí hay un área que tiene que ser más investigada, que hay que como que seguir buscándole, esta es mi opinión, porque creo que es un área importante que nos puede ayudar harto, y nosotros tuvimos una experiencia en el hospital de poder poner alguno, y la verdad que yo todavía no entiendo bien cómo pierden endotelio estos pacientes, porque teniendo en cuenta que ponemos tubos de Berbel, que ponemos válvulas de Ahmed, donde los tubos son bastante más considerables, bastante más móviles. Está bien, está descrito de que pierden endotelio, pero este es un tubito chiquitito que está metido por ahí, no sé. Bueno, me parecía bastante interesante, y al menos los pacientes que nosotros pudimos seguir, que fueron alrededor de 10 en todo el servicio, eh, anduvieron bastante bien los primeros meses. Después se perdieron, ya se perdieron esos pacientes. Bueno, vamos a hablar de los resultados, vamos a hablar de los dispositivos trabeculares disponibles en Chile, vamos a hablar del GAT, del Kahoot, y hablar un par de cositas del iStent, que es como el comparable, ¿no? Es como el más antiguo, el más estudiado, y el que tiene mejor literatura. Lamentablemente los dos anteriores tienen literatura bastante poco potente, ¿no? Desde el punto de vista de trabajo científico. ¿Cuáles fueron los objetivos aquí? El objetivo es evaluar la eficacia de estos mix trabeculares en términos de disminución de la presión intraocular y disminución de gota. ¿Ya? Y el segundo objetivo fue evaluar las complicaciones relacionadas con este tipo de cirugía. Vámonos al GAT. El grupo de Grover, ¿ya? Es como bastante potente, el que tiene más trabajitos al respecto, ¿ya? Y él reportó una tasa de éxito de hasta de un 70 a un 100% en glaucomas congénitos y juveniles. Esto es súper importante. Yo creo que los pacientes con glaucomas congénitos y juveniles son glaucomas de alta presión, son pacientes que en general manejan presiones súper altas, y él demostró que haciendo este tipo de procedimiento, el GAT, bajaban aproximadamente de un 30%, o sea, de 30 milímetros de mercurio a los 1015, que son como hasta donde llegan este tipo de cirugía. Y bajó las gotas de forma considerable, desde más o menos 2.6 hasta una gota. Después este mismo personaje estudió 198 ojos, estos son todos estudios retrospectivos, ¿ya? A 24 meses de seguimiento, y estos 198 ojos los dividió en subgrupos, glaucomas primarios y glaucomas secundarios. Dentro de los glaucomas primarios habían pacientes que no estaban operados de catarata y solamente se les realizó el GAT, otros pacientes en los cuales se les asoció el GAT junto a la cirugía de catarata, y otros pacientes que ya eran pseudofáquicos, donde se les realizó este mismo procedimiento. En los glaucomas secundarios los dividieron exactamente igual. La tasa de éxito reportada en estos casos fue de alrededor de un 75%. Lamentablemente yo no veo las tablas porque están las caras de las personas aquí, pero aquí lo importante es que todos los grupos disminuyeron la presión intraocular y el número de gotas en forma estadísticamente significativa. Y lo más interesante, al menos para mí, es que no había diferencia, ¿no? O sea, entre asociarlo o no asociarlo a cirugía de catarata, entre si ya eran operados de catarata y les hacíamos el GAT, o simplemente si no tenían ningún tipo de cirugía de catarata y le hacían solamente el GAT. Todos disminuyeron la presión, no había diferencia. Lo que sí había diferencia era en que los glaucomas secundarios bajaban más la presión a 24 meses que los glaucomas primarios. Eso tiene sentido porque en general los glaucomas secundarios suelen tener presiones altas, más altas, por lo tanto porcentualmente suelen bajar un poquito más. Fracaso. El fracaso lo definieron ellos como necesidad de más cirugías, una presión después del procedimiento mayor a 21 milímetros de mercurio, o una disminución de menos del 20% a 6 meses postoperatorio. ¿Ya? Y el fracaso en este trabajo de Grover llegaba hasta el 30%. Y ellos asociaron, ¿ya?, que había una estrecha relación entre el fracaso de los pacientes y la severidad del glaucoma. ¿Ya? Entonces, ellos decían, pacientes con glaucoma severo, es decir, con daño mayor a menos 15 de efecto medio en el campo visual, tenían mayor tendencia a fracasar más con este tipo de procedimiento. ¿Ya?
Del total de 198 ojos, 44 requirieron otra cirugía de glaucoma. Y dentro de esos, los de mayor proporción eran los glaucomas primarios pseudofáquicos. Y 24 pacientes perdieron el seguimiento. ¿Ya? Ahí fallo, no la chuntaron a mí. Después, este es el grupo del Wills Eye, ¿ya? Esto es un N mucho menor, son 66 ojitos solamente, pero el diseño del estudio fue muy similar al de Grover, separaron subgrupos de glaucomas primarios versus glaucomas secundarios, ya en un trabajo retrospectivo, y la tasa de éxito en este grupo fue de un 66% en promedio, ¿ya? Todos los grupos disminuyeron la presión y el número de gotas en forma estadísticamente significativa. No había diferencia entre subgrupos de pacientes, es decir, fáquicos, pseudofáquicos o faco más GAT, y tampoco encontraron diferencia entre las bajadas de presión y gota en pacientes con glaucoma primario y secundario. El fracaso en este trabajo ¿ya? Llegó hasta el 37% más o menos. Necesitaron más cirugía, las mismas indicaciones, o sea, las mismas definiciones de fracaso. Lo que sí, ellos encontraron que el fracaso estaba relacionado con picos hipertensivos postoperatorios. Es decir, esos pacientes que después de haberle hecho el procedimiento al día siguiente o incluso a la semana siguiente, presentaban picos hipertensivos que ellos definieron como presiones mayor a 21. O sea, ellos fueron bastante exigentes. ¿Ya? Y los pacientes con raza negra. ¿Ya? Ellos aquí encontraron que había una tendencia, ¿no? a ver una mayor tasa de fracaso en pacientes con glaucomas más severos, pero que la matemática no les dio la significación estadística. Luego ACTAS, otro grupo, estudió 104 ojos, también un estudio retrospectivo, la misma división entre pseudofáquicos, fáquicos con GAD y no fáquicos, o sea, hay pacientes fáquicos, que los trabajos anteriores, y ellos tuvieron un éxito muchísimo mayor. A 18 meses de seguimiento, hasta el 83,7% se consideraba como exitoso. Todos los grupos disminuyeron la presión y el número de gota igual en forma estadísticamente significativa, y no había diferencia entre subgrupos, pero una inversión. Aquí ellos, en este trabajo, ellos encontraron de que los glaucomas primarios bajaban en mayor porcentaje que los glaucomas secundarios. El fracaso fue el menor de todos los estudios que analicé, ¿ya? Alrededor de un 8%, y una necesidad de reintervención de hasta un 6% en los casos con glaucoma refractario postoperatorio. ¿Ya? Y en este trabajo los fracasos no están relacionados con la severidad del glaucoma, con los picos hipertensivos postoperatorios ni con la raza. Nos pasamos al CAJUC. ¿Ya? El CAJUC. CIEC y sus colaboradores estudiaron 197 ojos, ¿ya? Y se estudió la eficacia, de nuevo, a bajar la presión y bajar la gota, en pacientes con CAJUC solo o CAJUC asociado a FACO. ¿Ya? La mayoría eran glaucomas primarios de ángulo abierto y una minoría en glaucomas secundarios, entre ellos el más importante o el más numeroso fue el pseudofoliativo. ¿Ya? El éxito fue similar en ambos grupos, un 71,8% en FACO-CAJUC versus un 70% en CAJUC solo. ¿Ya? Todos los grupos disminuyeron la presión intraocular y el número de gotas en forma estadísticamente significativa, y no había diferencia entre grupos. El fracaso: 4 pacientes, PIO alta refractaria, postoperatoria en los primeros meses, necesitaron cirugía filtrante. Y no hubo una relación tampoco con picos hipertensivos postoperatorios ni raza de paciente. Después tenemos a El Malaj, otro grupo que es un estudio ya más grandote, estudio multicéntrico, pero aquí se equivocó porque, según yo, esto es una opinión personal, porque comparó el FACO-CAJUC con el FACO-iStent y el FACO-iStent con solo un iStent, que luego lo vamos a ver. Está claro que un iStent no sirve para nada. Entonces, comparó un Ferrari con una Citroneta. Entonces, es un estudio multicéntrico, retrospectivo, ¿ya? Con pacientes también tanto de glaucomas primarios como secundarios. Y desde el punto de vista de reducción de gota, de presión, el FACO-CAJUC baja muchísimo más la presión que el FACO-iStent. Sin embargo, a 12 meses también, el FACO-CAJUC con el FACO-iStent en términos de reducción de medicamentos no fue estadísticamente significativo. Nos vamos al iStent, aquí vamos a ser bastante cortos, ¿no? Porque esto ya lo mencioné en alguna presentación anterior, no me acuerdo. Comentarles que aquí son estudios muchísimo más de peso, son estudios controlados, randomizados, entonces esto tiene un poquito más de
método científico, ¿ya? Y aquí lo que hizo Craven, estudió 240 ojos y unos se sometieron a FACO solo y otros a FACO Einstein de la primera generación con solo uno, ¿ya? Y la verdad que no encontró diferencias estadísticamente significativas. O sea, hacer una FACO sola versus un FACO Einstein es lo mismo, ¿ya? Después, vamos con dos Einstein. Entonces hicieron un estudio con dos Einstein versus gotas, ¿ya? Y descubrieron que a 3 años, los dos Einstein sí tenían una reducción de presión un poquito mayor que una gota sola, travoprost solo. Otro estudio, ¿ya? Con 192 pacientes, también randomizado controlado, con dos Einstein Inject, esto es el más pequeñito, ¿se acuerdan el que vimos antes? Que viene precargado, y este lo compararon con dos medicamentos, que es la Tanaprost más Timolol, y también se encontró que a un año la presión bajaba un poquito más que la gota, que sí había una diferencia estadísticamente significativa. Y luego, claro, si vamos poniendo más stent, a lo mejor bajamos un poquito más la presión, ¿no? Entonces, entre 1, 2 y 3, efectivamente, iba bajando la presión desde con 1 a 17, 15, 14. Y eso, los numeritos matemáticos declararon de que había una significancia estadística. Ahora volvemos al punto anterior, que son siempre los 15. O sea, no bajamos más de 15. ¿Ya? Y desde el punto de vista de gota, había una diferencia entre el primero y el segundo Einstein, pero entre el segundo y el tercer Einstein no bajaban o sea, el porcentaje de pacientes con gotas postoperatorias. Nos vamos a las complicaciones, ¿ya? Complicaciones, esto es un tema interesante porque de todos los trabajos que leí, ninguna de las complicaciones que voy a decir ahora fueron definitivas y realmente empeoraron la visión final de los pacientes, ¿ya? El lipema transitorio en el GAT es alto, muy alto, 40% durante la primera semana, primeros días postoperatorio incluso, ¿ya? Y hasta un 6% al mes. O sea que largo y se demora bastante, o sea, abundante y se demora bastante en resolverse, ¿ya? Y desde luego los pacientes con anticoagulantes, en estos casos, habían algunos que andaban regular, ¿ya? La inflamación transitoria en un 7%, los picos hipertensivos hasta un 16%, no es menor, ¿ya? Una iridodiálisis en 1%, digamos, y un síndrome tóxico de segmento anterior en un 1%. El CAHUC, similar, es un procedimiento muy similar al GAT, IP más transitorio de un 17, un 18% en el postoperatorio inmediato, y los estudios reportan que a la semana ya se ha resuelto y ya está en alrededor de un 1%. También ojo con los pacientes con anticoagulantes. La inflamación crónica, transitoria, perdón, en un 1%, los picos hipertensivos en hasta un 10%, incluso a una semana del tratamiento, por eso es que estos pacientes aparentemente hay que estar vigilándolos bastante. Los picos hipertensivos fueron manejados con gota o vía oral, con tratamiento vía oral. Y esto me llamó la atención, ninguno de los supercirujanos le hizo un cariñito al IRI, no hubo ninguna iridodiálisis en todos los trabajos que leí. El Einstein, IPEMA transitorio 70%, inflamación transitoria en un 13%, obstrucción del Einstein en un 4%, pico hipertensivos que ellos declararon como mayor de 30 milímetros de mercurio en un 4%, y mal posicionamiento en un 3%. Ojo que de repente, claro, los Einstein se van para atrás y aparecen los espacios supracoroideos y no sabemos si un Einstein o un CyPass, hay dudas. Conclusiones. Bien, yo soy bien optimista, ¿no? La evidencia sugiere que los MICs disminuyen la presión y los medicamentos hipotensores con bajas tasas de complicaciones y ninguna definitiva, ¿ya? Los MICs que abordan la vía trabecular están limitados a la presión del sistema eriscleral y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay casos reportados de single digit, de 8, 9 de presión post-GAT, pero entendiendo y razonando un poco la fisiopatología, no deberían andar en torno a los 15 milímetros de mercurio como resultado óptimo, ¿ya? Por lo que podrían estar indicados en pacientes que requieran de una biotarget no tan baja de glaucomas que no sean graves, que sean moderados, de moderado para abajo, incluso en pacientes hipertensos con mala adherencia al tratamiento. Especial consideración en los glaucomas juvenil. La verdad que el estudio de Grover es bastante potente, o optimista más bien, en
términos de que los pacientes con glaucomas juveniles baja la presión y baja de forma más o menos mantenida y sostenida en el tiempo, baja el número de gotas y, claro, baja el pronóstico. Y la conducta proactiva, ¿no? Hoy día todo el mundo habla de conducta proactiva, proactiva, proactiva. Yo soy bastante ecléctico ahí, no me meto, pero hablan mucho de cirugía proactiva, precoz, podría retrasar o tal vez necesitar menos cirugía invasiva en el futuro. Las preguntas por resolver siguen siendo las mismas, doctor Donoso, la misma que conversábamos. ¿A qué paciente? ¿Cuál es la receta de cocina? Como para que esto pudiéramos masificarlo y que todo el mundo se dedicara a esto y poder hacer algo que ayudara realmente a la población, no lo sé, no hay una clara indicación todavía de esto. ¿Qué mix utilizamos? Aquí esto es bien entretenido. No hay un trabajo donde hable de GAT, que compare GAT-Cajú, que en el fondo son como bien comparables. ¿Ya? Algunos hablan de que el GAT, por el hecho de romper, no de sacar la malla trabecular, a largo plazo se produciría nuevamente un proceso de cicatrización en el trabéculo que volvería a subirnos la presión. Y aparentemente el Cajuc, como es un gancho que retira la malla trabecular, que la saca, como que la pela, por decirlo de esa manera, en estricto rigor tendría un poquito más de futuro y no habría tanta cicatrización y por lo tanto tendría un mejor resultado a largo plazo. Bueno, la selección de caso a caso todavía sigue dependiendo mucho del criterio del cirujano. ¿Ya? Sería interesante también estudios que reporten cambios en la calidad de vida de los pacientes. Esto sería súper interesante. Y desde el punto de vista costo-efectividad a largo plazo. También no hay ningún trabajo que hable de eso. Y costo-efectividad, yo estuve mirando cuánto vale cada cosa, cuánto es lo que se puede gastar y cuánto es lo que cuesta, ¿no? Y el GAT, una sutura de Prolene de 5.0 vale $5, ¿no? Y un gonioscopio, Swan Jacob, vale alrededor de 500, más o menos. El Cajuc vale $350, sí, no es barato, ¿ya? Pero pajaritos por ahí me han contado que se puede usar hasta 3 veces, off-label, si lo reesterilizamos. Más el gonioscopio, bueno, estamos hablando de una cirugía de $800, $900. Por lo tanto, yo creo, yo no tengo los números, no soy director médico de un hospital, no manejo bien cuánto se gasta ni cómo se gasta. Es factible que en cualquier centro hospitalario con pabellón de oftalmología operativo se pudieran llevar a cabo estos procedimientos. Muchas gracias.